Bienvenidos a un episodio más de este programa de podcast que se llama Rompe Techos. Bienvenido, ¿cómo estás, Sandy? Hola, Pedro, bien, con gusto de regresar, con gusto de estar aquí contigo pasando este tiempo en el que podemos platicar y abundar en distintos temas. Sí, es chistoso porque nunca me había pasado de tratar de empezar a hacer algo y que de repente haya tanto rollo. Llevamos como hora y media, bueno, yo llevo como hora y media tratando de echar a andar los equipos para poder grabar este episodio, pero ya estamos y nuestros amigos nos están escuchando y bueno, va a estar muy interesante porque vamos a hablar de este tema que seguramente ya vieron en el título del episodio, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es? Bueno, la respuesta a veces es no. Cuando la respuesta es no. Y pues sí, a veces eso pasa. Generalmente nosotros aprendemos en la iglesia, bueno, no aprendemos más, bueno, sí, aprendemos lo que nos enseñan, pero a veces nos hacemos oídos sordos a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Como que nos acostumbramos a escuchar lo bonito y no a escuchar o a leer o escudriñar lo que realmente es en la palabra, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, de no confundirnos, porque muchas veces Dios dice no, o sea, no siempre es decrétalo, ¿no? Decláralo, ¿no? Y esa palabra de declarar se ha mal usado muchísimo porque sí, creemos que nosotros podemos manipular a Dios o manipular la voluntad de Dios o manipular los deseos de Dios porque nosotros tenemos el poder de hacerlo y no es así. Tenemos la potestad de decir y de hablar en el nombre de Jesús conforme a lo que Dios ya estableció, pero no siempre lo que nosotros queremos es lo que necesitamos, ni tampoco siempre lo que necesitamos es lo que nosotros queremos, ¿no? Tómala. Y creo que es un tema bien interesante el que estamos tocando el día de hoy, Pedro, porque fíjate, ¿cuántas personas, y me incluyo yo, que traemos esta idea que porque nomás lo declaramos va a suceder y va a suceder como nosotros queremos y va a suceder de la forma en que nosotros estamos orando o declarando? Pero ¿qué pasa cuando la respuesta es no? He conocido varias personas y seguramente a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces la respuesta es no. ¿Y cómo asumimos ese no? ¿Cómo lo interiorizamos? ¿Y cómo avanzamos después de que la respuesta de Dios es no? Y eso es lo que me gustaría que platicáramos el día de hoy. Tengo varios ejemplos, no nada más de mí, ya no voy a platicar tanto de mí, más bien de otras personas que conozco que se han afrontado ese no y han podido sacar algo distinto y salir adelante y tener una lección de todo eso, ¿no? Y que creo que es algo importantísimo también. Sí, y la verdad es que desde niños, los que crecimos con papás y que tuvimos, y los que no tuvieron papás seguramente tuvieron tutores o maestros, ¿no? Que en algún momento de sus vidas les dijeron lo que a todo mundo les dice, o nosotros como papás a nuestros hijos, no te subas ahí porque te vas a caer, ¿no? Exacto. Y bueno, como latinos, y bueno, los que nos escuchan pues ya nos darán por nuestro lado, pero bueno, en México es mucho de, no te subas ahí, ¿no? Te vas a caer, y cuando se cae, no era de, ay, pobrecito mi hijo, aquí en México y creo que también en algunos otros países de Latinoamérica, ya ves, te lo dije, qué bueno que te caíste, sí, para que aprendas, y duele, sí duele, pero realmente estas enseñanzas de la vida y oportunidades que Dios nos da de aprender a través de eso, pues nos hacen ver que no siempre es sí. Exacto. Ajá. Y podemos ver en la palabra de Dios muchos ejemplos de ellos también, ¿no? Y fíjate que algo interesante que acabas de mencionar y creo que quiero desarrollarlo un poquito. Cuando estábamos creciendo, tu papá, tu mamá, las personas que eran autoridad sobre ti, constantemente te decían no, 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 no. Y de cierta forma lo esperábamos, lo asimilamos,
lo aprendimos y aprendimos también de que muchas de esas veces que nos decían que no era por nuestro bien. ¿Por qué pensamos que va a ser la diferencia con Dios? ¿Por qué pensamos que Dios nos tiene que decir que sí a todo lo que pedimos, a todo lo que oramos, o a todo lo que según nosotros es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y realmente no lo es. Si ya tenemos un patrón de figuras de autoridad en nuestra vida, y ahorita quiero decir la palabra, pero a lo mejor me la ganas tú y está bien, que nos han dicho un no, y hemos aprendido a vivir con eso, ¿por qué pensamos que con Dios va a ser distinto? Cuando hay algo en común con las personas, nuestros padres, las autoridades que de chicos nos dijeron no, a Dios también, ¿verdad? ¿Y qué opinas tú que puede ser esa correlación entre esas dos cosas? Híjole, pues lo que pasa es que volvemos al tema de cómo aprendimos. Yo de repente aprendí ciertas cosas dentro de la iglesia que después me di cuenta que estaban mal. Y cuando aprendí eso, yo le eché por mucho tiempo la culpa al lugar donde yo aprendí eso. Uh-huh. Y decía, es que ahí me enseñaron mal, ¿no? Y después entendí que no es culpa del maestro, sino del que está debajo, del que está recibiendo. Y después entendí, no es que me enseñaron mal, yo aprendí mal. Porque yo tenía la oportunidad de ir a la palabra y ver, ¿no? Si lo que estaba yo aprendiendo estaba bien, ¿no? Y esto lo aplicas a la vida diaria, a tu aprendizaje en familia, lo que aprendiste tú desde niño. Pues es que a mí me enseñaron que las cosas son así, te das cuenta que en la sociedad no estaba correcto lo que aprendiste, entonces tienes que reconocer que eres responsable de la forma en la cual aprendiste. Entonces, si vamos a este tema, ¿no? De que de repente, por ejemplo, en muchos ministerios, iglesias, y nadie está exento, no estoy hablando en ninguno en particular, ni tampoco de mi ejemplo, estoy mostrando o echando de cabeza, ¿no? El lugar donde estuve, lo que sea. O sea, esto lo van a encontrar en todas partes, ¿no? Pero vemos que hay un abuso de entender que la palabra de Dios nos habla acerca de que nosotros podemos hacer cosas en el nombre de Jesús y que podemos orar en el nombre de Jesús, pero nos pasamos la línea pensando que podemos decidir en el nombre de Jesús sobre nuestra vida. Y se nos olvida que nuestra vida no nos pertenece, sino es de Dios, para aquellos que se la entregamos. Entonces, cuando tú y yo no nos pertenecemos, porque puede ser que sí te pertenezcas y que no hayas entregado tu vida al Señor y que vivas tu vida conforme tú quieres y no estoy diciendo que esté bien, sino es lícito, porque por eso existe el libre albedrío de poder decidir hacer lo que quieras, ¿no? Pero por ejemplo, Jonás era un hombre que amaba a Dios y le pertenecía a Dios. Y Jonás primero dijo, no, yo no quiero ir a Nínive, ¿no? Quiero ir a otro lugar, pero Dios después dijo, no, sí vas a ir. Me perteneces, es por acá la cosa, ¿no? Exacto. Y muchos de nosotros hemos estado en esas situaciones a donde nos topamos con pared y decimos que Dios no me ama, es que yo estoy declarando. Pues sí estás declarando, pero no, porque Dios dice que no. ¿Me explico? Entonces creo que tiene mucho que ver con reconocer que cada uno de nosotros somos responsables de lo que creemos. Y al ser responsable de lo que tú crees, también eres responsable de las malas decisiones. Y si tú quieres transquiversar la palabra para hacer sentirte a ti mismo que lo que tú declaras y dices y sientes y según tú crees es lo que Dios quiere para tu vida, pues estás perdido. Exacto. ¿No? Digo, no sé si se entendió. No, sí se entiende. Y es que creo que pudiéramos llegar a este punto. Pudiéramos decir que cuando Dios dice no, es para nuestra protección. Es para nuestra protección. Y es algo que creo que mucha gente tiene el problema de reconciliar a un Dios bueno o un Dios amoroso con un Dios que dice no. Y si nos ponemos a pensar y nos ponemos a escudriñar la palabra tal cual Dios quiere que lo hagamos y de una forma sana, te vas a dar cuenta que el no que dice Dios va atado con la protección y el amor que tiene sobre sus hijos. O sea, y te puedes decir, digo, yo he escuchado personas que me dicen, pastor, pero estoy pidiendo
algo muy bueno, estoy pidiendo algo que Dios debe de querer, y estoy seguro que Dios quiere que tú estés bien, y estoy seguro que Dios quiere que las cosas sucedan de una forma en que siempre estés feliz y contento, pero ahí es donde también estoy de acuerdo contigo de que tienes que ser dueño de tu decisión. Y por ejemplo, si tienes que ser dueño de tu decisión, a veces cuando te es el no, entonces yo me preguntaría, entonces, ¿cuál es el proceso por el que tengo que pasar? Que Dios me tiene que enseñar que el no es para mi protección. No es porque sea un Dios malo, Dios no es porque no me ame, Dios no es porque no quiera que yo sea feliz. La misma palabra lo dice, querido, yo quiero que tu corazón, tu mente, todo tú abundes, ¿no? Para que estés feliz, pero ¿cómo entonces asumimos ese no? ¿Y cómo caminamos cuando nos dicen el no? Eso es lo que creo que muchas veces batallamos en reconciliar, ¿no? Bueno, ok, ya obtuve el no, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué hago de ahí? ¿Cómo debo de afrontarlo? ¿Cómo debo de encaminar mi vida? ¿Y cómo debo de reaccionar ante Dios cuando Él nos dice un no? Pues mira, a mí me fascina, me encanta leer la palabra, y hay una parte que pues siempre me ha enganchado. Yo creo que tiene mucho que ver con mi parte de músico, de adorador, y que me encanta el tema de la adoración. Pero la vida de David me impacta mucho. Por cierto, paréntesis, te recomiendo a ti y a todos los que nos escuchan ver la serie de La Casa de David, que está Está ¿ya la viste? padrísima. ¿Ya la Sí, empezaste a ver? sí. Está en Amazon Prime, y está hecha por un estudio cristiano juntamente con Amazon y con MGM. Bueno, MGM lo compró Amazon hace unos años, y bueno, le metieron dinerito, y está, pues, la verdad es que está muy bien hecha, está muy padre. Bueno, hablando de David, siempre me ha llamado mucho la atención cómo se movió David, cómo Dios lo usó, y también cómo Dios lo impulsó, lo honró, lo levantó sobre de ser, bueno, primero ser un simple pastor de ovejas, hasta levantarlo como rey de la nación de Dios, de Israel. Uh-huh. Entonces, es bonito ver eso, pero también ver, y tristemente, cómo David pues pierde pues piso como cualquier ser humano. Pues hace cosas que no están de acuerdo, cae, pero se arrepiente, vuelve a Dios, y Dios obviamente lo perdona. Pero puedes ver muchas características de Dios, del Dios que dice no en la vida de David, ¿no? Y te puedes dar cuenta cómo ya David en sus últimos días, que pues su sueño era erigir el templo, ¿no?, para el Señor. Uh-huh. Dios le dice que no. Aun cuando era conforme al corazón de Dios, le dice que no. Y le dice que no, ¿por qué? Le dice porque pues eres un sanguinario, ¿no? Grueso. O sea, date cuenta cómo... ¿te quieres casar con Mical? Le dice Saúl, ¿no? Pues tráeme cuántos prepucios. Pues quién sabe cuántos les pidió, ¿no? Más de 100, ¿no? Uh-huh. Creo. ¿Para qué los quería? ¿Quién sabe? Ay, ¿no? sí, ya es otro tema para otro blog. Pero imagínate, o sea, ok, va, ¿no? O sea, qué padre, y Dios estaba con él y todo. Pero, y de ahí, bueno, ¿con cuántas naciones no peleó David? O sea, de espada. O sea, no nada más mandó a decir, ay, vayan y maten. O sea, él iba y ahí estaba. Entonces, todo eso tiene una consecuencia, ¿no? Y una de las consecuencias fue que él no pudo construir el templo. Y Dios le dijo, no. Y te puedes dar cuenta, pero en toda la palabra, cuando entendemos que parte de la adoración también es la obediencia. Y la obediencia no nada más a decir, heme aquí, envíame a mí, sí, sino también la obediencia cuando Dios te dice que no. Y a mí Dios me ha dicho muchas veces no, ¿no? Y a veces duele, ¿no? Porque sí. sabes que tiene que ver con una decisión incorrecta que tal vez tú tomaste. Exacto. Y bueno, tienes que afrontarla, ¿no? Exacto. Fíjate que yo conozco a un pastor, amigo de Árbol de Vida. Él está en San Marcos, Texas. Él es el pastor Robin Steele.
y tiene una hermosa familia, tiene una hija y 2 hijos, y ellos empezaron en el ministerio desde casi recién casados. Él era el técnico de audio en su iglesia en Austin, y le dan la oportunidad y lo nombran pastor principal de la iglesia en San Padre. Se van para allá, empiezan ellos a trabajar en la iglesia, llega el momento, se embarazan. O sea, tú que estás casado, yo que estoy casado, cuando nuestra esposa nos dijo que estaba embarazada, es un momento súper mega especial. Y el caso es que pasan muchos meses y van con el doctor y les dice que la hija viene mal. Que la hija viene mal. Le hacían sonogramas, estudios a la niña que tenía la esposa en el vientre, y le detectaron que el cerebro era una sola masa. No estaba formado bien el cerebro, entonces le decían que seguramente la niña iba a morir. A ver si llegaba a los 9 meses, o le estaban diciendo que, ¿sabes qué? Mejor ya no haz nada, mejor ya abórtenla, hacemos una cesárea, que le hace que esté avanzado, nos encargamos y mejor ya no lo hacemos. Y ellos se aferraron a que Dios iba a sanarla, se aferraron. Y él platica, el pastor, y me regaló uno de sus libros, pero me lo platicó también en persona, de que, imagínate esto, Pedro, estás ya en el día que vas a dar a luz, todo el mundo está declarando, va a ser sana, perdón, va a ser sana tu hija. En el cuarto de espera del hospital, ahí donde estaban, en la ciudad donde estaban, dice que había como unas 70 personas de la iglesia, hincadas, todas adorando, declarando que va a ser sana, va a ser sana, va a ser sana. Y nace la niña y no fue sana. No fue sana, nació con el cerebro siendo una sola masa. Y le dijeron los doctores, no va a hablar bien, no va a poder comunicarse con ella, va a ser muy difícil la vida de ella. Y ahorita la niña, bueno, ya es toda una señorita, tiene alrededor de 23 años ya, de 23 años. Y el pastor reconoce y dice que aunque Dios dijo que no, ha sido más la bendición de asumir y caminar en obediencia a ese no que Dios dijo, y ser y honrar a Dios con su vida, con su ministerio, con su familia. Y a través de la vida de su hija han aprendido tantas cosas. Entonces ese no dice que ha sido de más de bendición que si hubieran visto un sí. Qué tremendo, ¿no? A mí yo no lo podía comprender, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? Pero él ha visto la mano de Dios en caminar en obediencia y asimilar y decir, Señor, si es no, está bien, yo te sigo amando y te sigo sirviendo. Somos cartas abiertas. Es como decía Pablo, ¿no? Decía que debe ser una carta abierta, y esa carta abierta es para que los demás vean a Dios a través de nosotros. Wow. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo a través de la vida de tu amigo pastor. Ajá. La gente está viendo y está aprendiendo acerca de lo que otras personas están viviendo. Correcto. ¿No? ¿Cuántas personas no hemos entendido, o igual no al nivel de lo que vivió Job, ¿no? Que fue una situación bien difícil y que difícil de entender? O sea, yo a veces no entiendo cómo Dios permitió que le fuera tan mal a alguien que era fiel. ¿Me explicó? Híjole. Sí. Y entonces, pero después de tantos años, siglos, seguimos aquí hablando de Job y del aprendizaje que obtuvimos en comparación, porque uno siempre se refleja en la Biblia, o se espejea, ¿no? Como si cuando uno va manejando, exacto, te espejeas con la palabra de Dios y dices, híjole, Señor, gracias, ¿no? Porque a pesar de que me ha ido difícil, a pesar de que he tenido mis retos, a pesar de que he tenido problemas, sigo aquí y no he padecido lo que padeció Job. Y aun cuando padeció Job lo que padeció, nunca te dio la espalda, Señor. Ah, qué grueso. Entonces, esto que platicas está grueso, porque a veces, a mí me pasó con mi mamá. O sea, todo el mundo orábamos, todo el mundo declarábamos. Yo vi muchas personas sanar de cáncer. Y cáncer peor que el que tenía mi mamá. Fulminantes de gente con
úlceras, ya gente con cáncer terminal, y de repente mi mamá se fue en menos de 2 meses. Wow. Siendo ella, perdón, también tengo 3 meses con tos, se me tiene que quitar en algún momento. Y si no, pues ¿qué hago, no? Pero se fue rapidísimo mi mamá, ¿no? Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué onda? O sea, te sirvo, he ido a un chorro de lugares a ministrar, he visto, he impuesto manos, he visto cómo tú sanas, y por qué no lo haces, ¿no? Pero después de tantos años, después de ese no, entendí que Dios me quería usar con fulanito, con sultanito, que perdió a alguien de su familia, con otras personas que igual padecieron situaciones similares, y vas sumando y vas entendiendo que eso me ayudó a madurar, que eso me ayudó a crecer, que eso me ayudó incluso a conocer a mi esposa. Wow. ¿No? Entonces te vas dando cuenta que hay un propósito en el no, ¿no? Exacto. Exacto, qué grueso. Fíjate que ahora que lo mencionas de esa forma, digo, he compartido aquí contigo y con los que nos están escuchando los estragos que he tenido en los últimos 3 años con mi salud, desde casi perder mi pie, casi perder parte de mi vista. Gracias a Dios, no, aquí estoy. Camino medio coqueto, pero aquí estoy todavía. Y yo recuerdo, y no sé si te ha pasado a ti o alguien que nos esté escuchando, pero yo recuerdo que cuando desde chavo que estaba en la iglesia, que oraba por la gente enferma, oraba con ellos, por ellos, de una forma tan apática. O sea, sí, Señor, o sea, qué mala onda, o sea, sana a los padres, o sea, Espíritu Santo, ven y haz algo con ellos, ¿no? Y por encimita. Y cuando yo recibí un no de mi sanidad inmediata, fue una bendición para mí también. Y fíjate que ahorita mientras estamos platicando, como que estoy cayendo en cuenta de eso. De que para mí, obviamente lloraba, pedía, declaraba muy fuertemente, ¿no?, mi sanidad. Pero cuando Dios me dijo que no, y tuve que asimilarlo y caminar y con la ayuda de Dios salir adelante y pasar por el proceso que yo tenía que pasar, ahora cuando voy y oro por alguien que está enfermo, oro con el corazón, oro con el alma, oro con una desesperación y oro con ellos desde un lugar de compasión, de comprensión. Y ahorita yo lo puedo decir, y de veras me estoy dando cuenta ahorita que lo estamos platicando. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el no. Gloria a Dios por el no. Y yo creo que te diría a ti y a cualquiera que nos estés escuchando, sé valiente. Cuando Dios te dice no, es porque viene algo mejor. Y creo que tú lo has visto, yo lo he visto, tal vez tú lo estás escribiendo, tal vez a lo mejor hay gente, y digo, que estás en el estrago ahorita, ¿no? Te escuchas el no y reniegas porque quieres escuchar el sí, pero no te das cuenta que detrás de ese no de Dios va a venir tantas cosas que digo, ahorita se me quiere hacer un nudo en la garganta de que me estoy dando cuenta ahorita de la bendición del no. Sí, no, sí. Sí, es una bendición el no. Y también puede aplicar no solamente para, pues bueno, volviendo al tema de Nínive y de este hombre, ¿no? Que nos enseñaron que era una ballena y después nos dijeron que era un pez grande y bueno, pero nuestra mente está que se lo comió una ballena, ¿no? Exacto. Jonás, o sea, Jonás quería correr hacia el otro lado, no hacer la voluntad de Dios, no porque no quisiera, tenía sus razones, ¿no? Exacto. Muy de él. Y a veces nosotros tenemos ese tema. Yo, por ejemplo, en lo personal, pues yo he estado haciendo todo este tema por más de ya casi 15 años de Tecnoiglesia y estar haciendo contenido y estar ayudando a iglesias. La empresa también de lo que hacemos en la parte de la integración de equipo. Y de pronto me puse a ver el tema musical y dije, bueno, pues mira, tiene 10 años, exactamente 10 años.
porque en 2015 saqué el último proyecto musical que hice. Todavía había CDs, imagínate. Y dije, bueno, no, pues ya pasó, ¿no? Yo que ya estoy bien, ya me voy. Y de repente escuchas un no contundente, ¿no? Y no es tanto un no de quiero hacer y no me dejas. No, es más bien lo contrario. Ya estuvo, ¿no? Déjame, no, yo no quiero ir a Nínive. No, dale, vas, ¿no? Pero es que no. Y así, ¿no? No puedes dormir, estás con las dudas, con la inquietud en tu corazón, ese que cada vez que ves algo o quieres hacer también algo y de repente te das cuenta que hay una barrera y sabes que esa barrera no es Dios, sabes que esa barrera es el diablo. Híjole. ¿No? O sea, llevo 3 años no batallando a tu nivel de la parte de la salud, pero de repente una cosa, luego otra, luego me rompo la pierna y luego me rompo la mano y luego y así una tras otra, ¿no? Digo que llevo con todos desde enero, estamos ahorita en marzo, ya me traté, ya me dijeron esto, lo otro, aquello y no se me quita. Entonces, y le digo al Señor, pues mira ya cómo estoy, ¿no? Así cortándome las venas, ¿no? No, hazlo, ¿no? Y sé que hay alguien que está escuchando esto y le está pegando fuerte en el corazón. Exacto. Tanto lo que acabas de mencionar como lo que estoy diciendo ahorita puede ser que tú sientas que ya no es tiempo, que ya pasó tu momento, que ya no estás en la edad, que ya no tienes ganas, pero Dios te está diciendo que no. Fíjate, qué grueso. Que tienes que seguir adelante. Qué grueso. ¿No? Y que tienes que dar pasos de fe. O que te estés dando cuenta de que todo lo que viviste en problemas, en temas de salud, tenía un propósito. Sí. Que primero, más allá de ayudar a otros, es sensibilizarte para poder ayudar bien a los demás. Híjole. Que no es lo mismo ayudar que entender. Por eso dice la palabra, llora con los que lloran, alégrate con los que... Así no dice, es. va y ayúdales y ya, sino siente, vive. ¿Ah? Enfréntate en lo que espejéate con ellos también, ¿no? Así Oye, es. pues es bien gacho sentirse como yo me sentía y nadie oraba por mí. Voy a orar por él y voy a estar presente. Y voy a hacer lo que no hicieron por mí. Y voy a hacerlo de la manera que quiero. Y ahí estás aplicando un no. No voy a dejar que la bendición se pierda, ¿no? Híjole. Tal vez recibas un no del Señor. Pues tú toma ese no y utilízalo para bendecir a otros, ¿no? Qué ¿No? grueso. Y es que, o sea, démonos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? De que a veces el no es para protegernos de algo, pero también el no es para impulsarte a algo, ¿verdad? Digo, que en las dos formas te impulsa a algo, ¿no? En el no para algo que estás pidiendo y no se da, no se te da, bueno, te está impulsando a la obediencia a Dios y a tener paciencia y esperar en Él. Y en el no que te dice no puedes estar quieto, te está impulsando a que te muevas y hagas algo. Fíjate que tengo un amigo allá en Ciudad Juárez que está platicando con él el día de hoy. Y algo ya al final de la plática que él y yo tuvimos, me dice, carnal, hermano, me estoy dando cuenta y ya le dije a Dios que si ahorita en este tiempo su respuesta es no voy a dejar que ese no estorbe ya más o lo que yo quiero en lugar de lo que Dios me está diciendo, ya no voy a permitir que me estorbe para el llamado que tengo. Ya no voy a permitir de que el llamado se me escape, ya no voy a permitir que lo que he estado persiguiendo y Dios me ha estado cierre la puerta, me robe de lo que ya sea lo que Dios me ha llamado desde hace mucho a hacer, ¿verdad? Qué grueso, qué grueso, qué grueso, qué grueso. Y creo que es una enseñanza muy buena para todos, para cada cristiano, para cada líder. Seguramente hay personas que tal vez están escuchando esto, que Dios ha puesto ministerio, llamado delante de ellos y la respuesta ha sido no. Y mira, yo lo veo cada rato en los líderes o en las personas de ahí en la iglesia cuando queremos impulsarlos a que sean líderes en los grupos de casa que tenemos.
Hay una pareja que conocí que muy lindos, les amamos y están ahí, son fieles. Y cuando les dije, hermanos, láncense, digan el sí y tomen el paso y dirijan un grupo. Y su respuesta fue no. Fue no. ¿Por qué no? Pues es que salgo muy cansado del trabajo. O sea, oh, hermano, no me digas eso. Pero bueno, gracias, Pedro, por esa perspectiva. No, y hablando de no, voy a mencionar nada más algunos nos que podemos ver en la palabra, en la vida de diferentes personas. Por ejemplo, cronológicamente hablando, ya mencionamos a David, pero antes de David, por ejemplo, Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? No entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Aun cuando fue amigo de Dios, fue un gran líder, fue un siervo, cañón, grueso, pero por enojo, golpeó 3 veces a la roca. Dios le había dicho, cómo lo hiciera, y él lo hizo como quiso. Y en Deuteronomio 3:26 dice, pero el Señor se enojó contra mí, dice la palabra, por causa de ustedes, y no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Ya, Wow. vete para allá, ¿no? David, por ejemplo, el tema que les comentaba yo hace rato en Primera Crónicas, le dijo a David, no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre, ¿no? A Pablo también, ¿cuántas veces oró? Oh, wow. Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado el aguijón. No sabemos si era un problema, si era una enfermedad, no sabemos. Oró 3 veces y Dios le dijo que no y que se bastara con ¿qué? Con su gracia. Oh. Tranquilo, bástate con mi gracia. Wow. Sorry, perdón. Dice 2 Corintios, en 3 ocasiones le rogué al Señor que me lo quitara. Y él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y bueno, uno de los ejemplos más fuertes para mí es el de Jesús en el Getsemaní, que le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, Oh. ¿no? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no? Wow. Y Dios dijo, pues con todo el dolor de mi corazón, pero tiene que ser así, ¿no? No va a pasar, ¿no? Entonces, si Jesús, ¿no? se abrazó al no de su padre, ¿por qué nosotros no? ¿No? Mira, tanto no en una frase. El no nunca se me ha escuchado tan positivo. Exactamente. Pero, o sea, qué grueso, ¿no? Y ojalá que esto sea de revelación para alguien, como lo está haciendo creo que para nosotros, ¿no? Que ese no, a veces la respuesta es no, porque es lo mejor, porque es lo que Dios tiene para ti, porque es lo que Dios quiere, porque es lo que te va a permitir entrar en una profundidad en tu relación con Dios, de que ya no sea nada más por encimita, ¿no? Y que puedas vivir de una forma tan llena de Él, de su espíritu, y que avances en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y creo que firmemente, y creo que esto lo voy a repetir cada vez que pueda, pero en el proceso que tú y yo pasamos del no, ahí viene el milagro de nuestra transformación. Ahí viene el milagro de que aprendemos a obedecer, a ser pacientes, a levantarnos, a andar, a caminar hacia donde Dios quiere. Entonces, el no, qué bendición es el no. Y a veces no lo entendemos, no lo vemos. Voy a tratar de contar una historia que me sucedió. Algunos que me conocen muy cercanos van a decir, ya sé de qué estás hablando, pero los otros no van a saber. No voy a decir mucho porque no quiero quemar nada, ¿no? Pero fue bien chistoso. Tenía un grupo de amigos. Éramos varios. Y resulta, voy a cambiar parte de la historia para que no pase lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Y todo este grupo de amigos, pues vivíamos ahí, servíamos a Dios, o sea, estábamos juntos siempre. De repente llegó una oportunidad de hacer un negocio, dentro de todo este grupo de amigos, y había una persona que pues tomaba decisiones y estaba encima de todos nosotros, ¿no?
y de repente nos deja fuera. Ah, caray. Aun cuando estas personas, mis amigos más cercanos, eran gente que pues yo los había acercado, los había presentado con la persona que tomaba decisiones. Y de repente me empezó a dar cuenta que empiezan a hacer juntas por separado. Yo trabajaba ahí, no me llamaban, ya no. Y de repente empecé a ver que estaban haciendo cosas y todo esto. Entonces un día pregunté, oye, pasa esto. Me llama la persona, es un tema de trabajo, ¿no? Me dice, sí, pero efectivamente no te llamamos porque no queremos que tú te metas en eso. Todo este grupo que estamos acá, sabemos que vamos a prosperar, que vamos a crecer muchísimo, porque este negocio nos va a dar millones y millones y wow, y va a ser wow. De hecho, ni siquiera ya a ciertos amigos tuyos ya no les vas a poder decir por su nombre, les vas a tener que decir licenciado fulano y sultano. Bah. De tan importantes que van a ser. Bah. A mí me dolió mucho, no tanto el tema de que me hicieron a un lado, sino dije, o sea, esta actitud ¿me explico? Pero me quedé callado, no dije nada y ok, está bien, ¿no? Ya no hice más pancho y todo. Pues resulta que hacen todo este tema, este negocio y todo, y resulta que era una estafa a un nivel gigantesco. Oh. Antes de eso yo le pregunté a Dios, bueno, yo no estoy buscando estar ahí, pero me siento relegado. Y Dios a mi corazón me trajo paz, me dijo, tranquilo, no. Y hay veces que hay nos así, ¿no? No, hombre, se los pasaron a molar a todos. Uf. Les robaron cientos de miles de pesos y todo. Y a nosotros no nos pasó nada porque no estuvimos ahí, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo a veces Dios te dice, no, es por ahí. Me ha pasado lo contrario también. Me ha pasado lo contrario, que quiero iniciar X negocio y me meto y siento que sí, siento el sí que revolotea y por ahí es rebotando un no, que dices, no, ese es el diablo. Y no. A veces uno por orgullo toma decisiones incorrectas y me ha pasado en negocios. Que dices, voy a invertir acá y tal, y de repente, te das cuenta que no era por ahí. Y te das cuenta cómo Dios te habló con tu papá, que Dios te habló a través de tu suegro, que Dios te habló a través de tu esposa, y tú dijiste, no saben, ¿no? Entonces tenemos que tener bien paradas las antenas, ¿no? Como las del Chapulín Colorado, ¿no? Antenitas de vinil. Uh-huh. para recibir precisamente lo que Dios tiene para nosotros a través de su presencia. Tú puedes saber, buscándole, eso, si Dios quiere o no. El punto es que a veces buscamos el sí siempre y lo condicionamos. Entonces cuando recibimos el no decimos, eso es del diablo. ¿Me explico? Y el sí, pues es que Dios dice su palabra que sus promesas son sí y amén para los que le amamos y le buscamos. Sí, pero no manipulemos la palabra, no manipulemos nuestra responsabilidad de cristianos para poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, todo eso trae consecuencias. La consecuencia de David, ¿no? Sí. La consecuencia de David de haber sido un sanguinario, pues lo llevó a no poder hacer lo que siempre soñó. Y, por ejemplo, en mi vida, en mi caso, o sea, la consecuencia de repente entrar en negocios que no tenía que haber entrado, aunque son con cristianos, aunque son cosas correctas delante de Dios, no son negocios ilícitos, pero no era el momento y no era algo que Dios te estaba diciendo que hicieras. Wow. ¿Okay? Entonces, y yo he aprendido algo. El hecho de que tú puedas realizar algo no quiere decir que lo tengas que hacer. Exacto. Lo repito. Y me lo repito a mí mismo. El hecho de que seas capaz o que crees que eres capaz, que esté la oportunidad, que el hecho que esté todo esto no tiene que decir o no tiene que ser que lo tengas que realizar. No quiere decir que lo tengas que hacer. Para eso tenemos a nuestro Padre, a Jesús, que es nuestro consejero, al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es el que nos redarguye de pecado, el que nos habla y nos dice. Pero si no le preguntamos, pues no vas a oír ni sí ni no. Y vas a encontrar la respuesta después de que te caíste cuando eras niño y te raspaste la rodilla. Y vas a ver que entendiste eso porque tienes una cicatriz en la rodilla. Exacto. No porque obedeciste, sino porque te caíste. Exacto. Y de las dos, pues vamos a cumplir con la voluntad de Dios. Pero no de la manera que Dios quería.
Pregúntale a Sansón. Sansón cumplió con el propósito de Dios en su vida. Sí, pero lo hizo pelón, ciego y avergonzado. Utilizaste la palabra pelón de forma muy ligera. Perdón. No, pero fíjate qué grueso lo que estamos descubriendo, ¿no? Cuando Dios te dice no, bueno, tú y yo como cristianos, tomando un paso hacia atrás, tenemos que vivir pegados con Dios, tenemos que tener una comunión con nuestro Padre, tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que estar buscando estar en su presencia para cuando Él nos diga no, entendamos hacia dónde entonces tenemos que caminar. Si es guardar silencio, si es esperar en Él, si es estar en un momento de quietud o es tomar acción a otra cosa y ya no estar inertes ante la palabra y la voluntad de Dios, ¿no? Entonces para mí todo eso reafirma y vuelve a traer una verdad a mi vida de que creo que ya todos sabemos como somos cristianos que si queremos tener una relación con Dios buena, saludable, una relación donde tú lo conozcas a Dios tanto como Dios te conoce a ti, para que en estos momentos cuando venga el no, sepamos, reconozcamos que es por nuestro bien, para nuestra bendición y que debe de ser en obediencia a Dios recibir ese no. Porque al final del día tú y yo somos de Dios, somos suyos, Él nos creó, nos entregamos a Él, somos esclavos por amor. Y qué mejor estar pegado al Padre para cuando venga ese no, sepamos cómo actuar en consecuencia. Efectivamente. Mira, por ejemplo, ahorita, mira, ya está. No tenía la imagen a los que están viendo video, estaba fuera de foco, ¿no? Y ya ahorita ya está en foco porque tiene el autofocus la cámara. Es una cámara que estoy probando. No voy a decir la marca porque he tenido fallas ahorita. Tenemos que actualizar. Pero ese es un buen ejemplo al darte cuenta que puede ser que tengas una imagen y esté enfrente de ti la imagen, pero esté fuera de foco, ¿sí? Y cuando una imagen está fuera de foco, no puedes darte cuenta qué es lo que está sucediendo. Para poder estar enfocado, pues necesitas en la vida personal, y pues tú lo sabes porque usas lentes, yo también, pasaste por un tiempo también de sanidad y me platicabas, ¿no? Como tu ojo, a través de los procesos que has tenido de salud, había veces que veías nublado y de pronto ya ves claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo valoras, después de haber visto nublado, el ver claro, ¿no? ¿No? Uf. Entonces, pero hay algo que te ayuda, que precisamente son los lentes, o en este caso me platicabas, ¿no? Que te pusieron una capita de algo, de un lente adentro del ojo. Y estas ayudas que están ahí, las tenemos enfrente. Es más, la traemos en el celular. Antes teníamos que la traíamos debajo del brazo. Exacto. Pero dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí. ¿Quieres saber si el no es no y el sí es sí? Vea la palabra, está ahí escrito. Olvídate de estar yendo corriendo con el pastor haciendo una cita para que te diga lo que quieres escuchar. Si es un hombre de Dios, te aseguro que va a decir lo que Dios quiere hacer contigo. No buscar decirte lo que quieres escuchar. Conozco mucha gente que, creo que ya lo comenté alguna vez, ¿no? De algún amigo por ahí que tenía que se quería hacer un tatuaje cuando no se utilizaban tanto o se usaban mucho los tatuajes. Y siempre me preguntaba, le decía, ¿para qué te haces un tatuaje, no? Y estaba duro y dale, ¿no? Y de repente un día llegó, y él me aprecia mucho, creo. Y me dice, mira, ya me hice un tatuaje. Pues qué padre, pues X. Pero le pregunté a fulano y me dijo que sí. Está bien, ¿no? O sea, ya no me preguntó a mí porque yo le decía que no. ¿Lo explico? Sí, y entonces te das cuenta, no estoy diciendo que estén mal los tatuajes, tú tienes un tatuaje también. Sí. A lo que voy es, a veces queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Y ahí es a donde entramos en este conflicto, ¿no? Y
¿qué es lo que puede hacernos entender cuál es la razón, o más bien cuál es la respuesta? Está en la palabra de Dios. Así es. El consejo es: busca la palabra, ora al Señor, que te muestre, espejéate con la palabra, y ahí está la respuesta, ¿no? Así es, qué grueso, qué grueso. Creo que el día de hoy, tanto para las personas que están escuchando, pero también para mí, me ha servido mucho este tema, porque qué tan relevante es en nuestras vidas el día de hoy, qué tan relevante es en nuestro día a día, qué tan relevante es que lo podamos entender, saber, caminar, vivirlo de una forma distinta. Y yo me pongo a pensar ahorita, digo, y no es por vivir de glorias pasadas ni estarme tropezando con errores del pasado, pero qué tan diferente hubiera sido mi vida si desde que empecé en Cristo hubiera aprendido esta lección. Digo, hay algo, desgraciadamente, yo soy uno de ellos y no lo digo con orgullo. Aprendemos a golpes, aprendemos a raspadas de rodilla, aprendemos a modos difíciles, ¿no? Pero ¿qué tan fácil sería, Pedro, si tú y yo le creyéramos 100% la palabra de Dios? Porque hay personas, hay amigos, hay hermanos que conocemos que creen parte de la palabra de Dios, que creen parte, ¿verdad? Esta parte así me aplica a mí, pero esta parte que habla de disciplina o de control, no, pastor, esta parte a mí ya no me incluye, yo ahí soy excluido de la Biblia. No, ¿qué tan distinta sería nuestra vida si empezamos a enseñar más en nuestras iglesias, en nuestros grupos de casa, en nuestras conversaciones uno a uno con las personas que amamos, que el no es una bendición también? Pues ahí lo tienen, amigos, aquí lo tienen, ya lo mencionó Santiago, ya lo hemos platicado. Creo que la oportunidad de entender que el no es parte de nuestra vida, tenemos que abrazarlo. Y tú decías ahorita, ya para terminar, decías, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo lo hubiera entendido antes? Posiblemente hubiera sido muy diferente, pero no estarías mencionando esto, porque ahorita estás mencionando y estamos mencionando cosas que nos sucedieron y nos enseñaron algo. Uh-huh. Entonces, si vivimos lo que vivimos, fue porque Dios quería también que entendiéramos esa parte, ¿no? Digo, no estoy hablando de predestinación y tampoco estoy diciendo que todas las cosas pasan exactamente porque Dios quiere que sucedan. Sí hay consecuencias, pero esas consecuencias Dios también las transforma en bendición y en enseñanza para otros. Y creo que eso es parte de lo que Dios nos quiere enseñar aquí, ¿no? Excelente. Sí, pues la verdad yo me voy contento, me voy con aprendizaje y creo que me voy con un mensaje para repartir a los demás. Entonces, Pedro, gracias por este tiempo, gracias por abrir los micrófonos de Tecnoiglesia y a los amigos que nos escuchan, gracias por hacerlo. No, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. No se les olvide que pueden escucharnos en todas las plataformas disponibles de podcast y también en Enlace Plus. Y pues compártanlo, envíenlo esto a otros y pues no te achicopales si te dicen que no. Exactamente. Gracias. Nos vemos. Bye.